Bueno, pues hemos aplicado el juego Oasis en Herrera y en Hernani. El juego Oasis es un juego que invita a 20-25 participantes, en este caso, a recorrer sus 7 fases. Es una propuesta estructurada a través de la cual estas personas, estos jugadores, la recorren con el objetivo de reconectar con la comunidad con una nueva mirada, reconocer cuáles son esas potencialidades, indagar sobre esos sueños colectivos y movilizar a toda la comunidad para hacerlo realidad, ¿no? Una de las características de este proceso es que es un proceso dinámico, lúdico, entretenido. En estos casos en concreto lo hemos aplicado durante 2 fines de semana completos. Me gustó mucho la primera fase, que era la de la mirada apreciativa, que era cómo descubrir el barrio, el municipio, con otra mirada. Pues ahí estábamos, nos juntamos de a 2, o sea, en parejas, y uno iba tapado los ojos, cubierto con una tela, y salimos a la calle. Y percibíamos a través de los olores, del tacto, del oído. O sea, apreciar todo lo que tiene el barrio, ¿no? Que normalmente no nos paramos a mirar dónde vivimos y ver pues, bellezas arquitectónicas, bellezas naturales, también las personas, el movimiento que hay en el barrio. Me llamó la atención el asombro, la sorpresa del chico al que yo estaba guiando, cómo lo llevé por un parque a tocar las texturas de los árboles. Me gustó, disfruté viéndolo a él descubrir a través del tacto, ¿no? Sí, aporta una cosa de, bueno, tener una confianza con la persona que está a tu lado. Estás con una persona que te guía, que te ayuda. Hicimos un trabajo de conocernos, de sacar nuestras cualidades, de hablar de nosotros, pues para saber con quién estamos trabajando, ¿no? Y qué podíamos aportar cada uno. Entzunez, besteari entzun, galdera batzuk bota ziren eta orduan bata hitz egiteko rol hartzen zuen eta besteak entzutekoarena. Eta orduan errespetutikan erabat, bestearen esperientzia jaso genuen. La metodología baja a un nivel muy emocional y te conectas muy rápido con las personas. Entonces, en muy poco tiempo conoces bastante a la otra persona y a un nivel de confianza. Fase honen ondoren, pasa ginean bilatzera herriko talentuak eta bai taldearen barruan genituen talentuak. Zati hau oso interesgarria iruditu zitzaidan, ze kalera atea ginean, jendeangana hurbiltzen ginean. Hemos logrado sacar talentos de Hernani, hemos conocido a Hernani como es de verdad. Y yo creo que ahí empezó toda la dinámica muy buena, porque significa que estábamos todos preparados en un mismo sentir a querer conocer lo que había. Gero ametsen bila joan ginean, atera ginean bikoteka, auzora, eta harrapatzen genuen jende guztiari galdetzen jarri ginean. Hemos hecho salir en la calle y preguntar a la gente del pueblo qué es lo que desea, qué es el sueño de cada uno, qué sueños tienen, qué cosas quieren ver nuevas en el pueblo. Identificando esos sueños, o esos deseos, esas necesidades que hay en el pueblo, aunar voluntades para poder juntos hacerlo. Ondo, porque ikusten zu Hernani dituen beharrak, herria hobetzeko edo bere bizi modua. Pues en Herrera salieron muchas personas que querían hacer un huerto comunitario. Se quería recaudar dinero para la asociación Aspanogi, que es la asociación que ayuda a las familias y a los niños con cáncer. En Hernani querían un espacio cultural para las personas, un lugar para que la gente los niños puedan hacer sus teatros, sus actividades, sus juegos. Y encontramos detrás del ayuntamiento los arcos, había unos arcos, pues estaba eso abandonado.
Entonces se sintió esa necesidad del pueblo, de que ese sitio sea preparado para estos fines, porque necesitaban un sitio. Eta hori erabaki ondoren, materiala lortzea. Eta orduan hor jarri ginen martxan bakoitza bere kontaktuekin, bere errekursoekin. Gehien harritu ninduna ere izan zen komunitatera atera, berriro ere, materialak biltzera eta jendearen eskuzabaltasunak, utzi ninduen txundituta. Ze hurbiltzen ginen komertziotara materiala eskatzera, proiektua kontatuz, eta jendeak denek eman ziguten zerbait. Orduan, esan un, ostras, jendea disponible dago gauzak egiteko eta jendeak eragin nahi du komunitatean, ez? ¿Cómo conseguimos? Pues no lo sé muy bien, pero resulta que el uno tenía la furgoneta, el otro sabía dónde estaba el abono, la asociación de vecinos de las fiestas nos ofrecieron sus mesas. Baliabide horiek lortu zian jendearen eskuzabaltasunarekin, emandako gauzekin eta lora dendak eman zizkiguten lore batzuk, karabeleko eman zizkigun arbusto batzuk eta gero guk ekarritako gauzak ere, bakoitzak eskailerak, rotxak. Cada uno aportaba algo, o sea que creo que fue un éxito de organización y de resultados, ¿no? En Herrera hicimos dos cosas, un mercadillo solidario y un huerto. Cómo nos unimos y pudimos trabajar sobre un tema que la misma gente pedía, ¿no?, que se hiciera, como era la recuperación de los arcos. Y este mercadillo hemos vendido bastantes cosas y el dinero los hemos llevado directamente a esta asociación para ayudar a los niños que tienen cáncer. Kupeak txukundu, garbitu, landaketa batzuk egin genituen, naturalizatzeko hori pixkat, margotu genuen ere. Justo coincide con lluvia, pero se ha hecho un mercado gigante, gigante cerca del topo. Increíble la gente, cómo participó. Para mí ha ganado este parque muchísimo. Y ver que pudimos en esos pocos fines de semana ponerlo en marcha y también contar con la participación de todos esos transeúntes y gente, creo que es un aporte para el pueblo eso. Incluso los niños vinieron, los niños de la gente, de los vecinos, se solidarizaron pintando, se dejó manitas por las paredes. Y bueno, la verdad que salió muy lindo todo. Zolan eta gero, festa. Zatu pixkat, jan, hor gustora, par batzuk bota. Oindela gutxi batek esan zuen bezala, dantzatzen duen herri bat ez dela inoiz hiltzen. Luego ese momento de compartir
¿sí? Y de estar allí como celebrando, esa actitud de celebración me parece positiva y que genera vínculos humanos y vínculos que te dan la confirmación de que sí es posible cuando te empeñas en una idea, aunar voluntades y esfuerzos y salir adelante, ¿no? Era estupendo, la verdad. Me ha gustado. Todos bailando, todos comiendo, todos haciendo todo. Eso es un gran espíritu para nosotros. Eso significa que al final que Oasis Lab ha hecho un gran trabajo. Eta gero iraultzaren eguna. Eta iraultzaren egunean, genuen izan zen, guztiaren ebaluazio bat eta aurrera begira antolatu. Eta jarraitasuna emango zaio. Revoluzioan pixka egiten zen testatu ea ze energia geneukan talde horrek honekin jarraitzeko, ez? Iraultza da gero jarraipen batea egindan lanari, ez? Ya hemos logrado este paso y ahora hacia dónde más podemos continuar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los arcos, aunque no hemos podido estar todos juntos, sí ha habido asociaciones que han participado individualmente. Me parece que ha aportado obviamente la metodología, en el sentido de facilitar la relación entre las personas que participamos allí y también con la población de Hernani. Esos cursos que ha hecho Oasis Lab para cada uno de nosotros, nos ha hecho uno. Entonces yo no he sentido ninguna diversidad de nadie. Lo que he sentido en ese momento es el respeto de cada uno al otro, cada uno entiende al otro. Entonces ya no hay banderas, no hay países, no hay nada, hay humanos. Hego Amerikarren esentzia eta Arabiarren esentzia ni, erratar bezala, integratu ditut. Eta baita Espainiarra. Prozesuan bai lagundu izan da, kultura horietako jendearekin estuago harremantzea, ez? Zeren elkarlanan aritu gara, ez? Orduan, niretzako metodologia honek egiten duena da, pertsonak ahaldundu, komunidadeak ahaldundu eta ahaldugunaren sentsazioa ematen digu. Orduan, instituzioetatik haratago, komunitateetan eragin dezakegu, bai, horrelako erramintekin. Jende antolatuz, gauza pilo bat daitezkela. Hobekuntzak, ez dakit, instituzioei zain egon gabe, guk ikusi daiteke. Interbenditu ezakegula eta gauzak sortu. Esperemos que los sueños sigan siempre vivos, porque tiene que seguir, los sueños de cada uno tiene que seguir y bueno, ojalá que continúe y que esto continúe y el proyecto pueda ir a más. Dicen que en la unión hay fuerza. He visto una fuerza cuando hemos estado todos reunidos y siempre tener una idea de que quiero llegar a este objetivo y estar con gente que tiene la intención buena, siempre se puede llegar. Jarri nau plano batetan, benetan orai gai ikusten ezela imaginatzeko, auzo bat non auzotarrak elkar ezaguntzen diren. La amistad con los chicos y las chicas de Oasis Lab y tener sus experiencias y me llevo de muchas cosas. Soy amigo de los chicos de Oasis Lab. Eso es una gran cosa. Os quiero, chicos. Me llevo compromiso de seguir trabajando en grupo por el barrio. Me llevo amistad, comprensión, integridad. Me llevo ilusión.
beste bat ingo dugu.